Kaixo, hemos preparado este tutorial para ayudaros en el último paso del proceso de matriculación. Tenéis que entrar en INICA con vuestro usuario y contraseña y os aparecerá la pantalla de inicio de vuestro perfil. En este caso, estamos en la pantalla de Miren. Tenemos que ir al apartado Mis gestiones y clicar en Matrícula. Y aquí veremos en qué asignatura se inscribió Miren. Si Miren es alumna de Rentería Musical en este curso, tiene de plazo del 15 de mayo al 8 de junio para matricularse para el curso que viene. Si no es alumna, es decir, si es nueva alumna, el plazo de aceptación de matrícula es del 11 al 17 de junio. Cuando estemos en esta pantalla, veremos que Miren eligió teatro. Comprobaremos que el horario asignado es el de los martes de 7 de la tarde a 9 de la noche. En este caso concreto, como es una asignatura grupal, tiene el horario establecido. Si habéis elegido un instrumento, podéis comprobar que no tenéis horario asignado de momento, ya que el profesor o profesora se pondrá en contacto con vosotros del 27 de mayo al 5 de junio para acordar el horario del instrumento que habéis elegido. Hasta que se acuerde el horario de instrumento, no vais a poder aceptar la matrícula. En este caso, Miren no se prematriculó en ningún instrumento, por lo que sí puede aceptar la matrícula. Clicaremos aquí donde pone Acepto la matrícula y el programa nos hará una pregunta. ¿Estás seguro que aceptas la matrícula? En caso de que sea afirmativo, le tenemos que dar a OK, y si es la primera vez que se matricula, no vamos a poder aceptar la matrícula directamente, sin meter los datos bancarios. En esta pantalla tenemos que introducir los datos. ¿Quién paga? Si es el alumno el que paga, si es el primer familiar, el segundo familiar o ambos familiares los que pagan. En este caso clicaremos primer familiar y procederemos a meter los números de la cuenta corriente. Es importante saber que el IBAN no lo podemos meter, ¿eh? Veis ahí que tenéis un círculo rojo, eso es porque el programa lo va a calcular automáticamente, no nos va a dejar meter el IBAN. Tendremos que meter el código bancario, el código de sucursal, y con el código de control o los dígitos de control, el 9º y el 10º dígito, nos pasa exactamente lo mismo que con el IBAN. Nos sale el circulito rojo que nos quiere informar de que el código de control no lo podemos meter nosotros. También es el programa el que lo va a calcular automáticamente. Y luego ya meteremos los 10 dígitos del número de cuenta. Una vez que hemos hecho eso, meteremos el titular de la cuenta y su DNI. Y le daremos a guardar para aceptar que los datos bancarios son correctos. Nos vuelve a hacer la misma pregunta, ¿estás seguro que aceptas la matrícula? Y una vez de que la aceptamos, le damos a OK y nos aparece que la matrícula está aceptada y el día y la hora en que se ha aceptado la matrícula. Bueno, espero haber sido de ayuda en esta última fase de la matriculación. En caso de que tengáis dudas, podéis contactar con nosotras en info@renteriamusical.eus o en el teléfono 943 449633 de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 3. En caso de necesitar ayuda de forma presencial, estamos en las taquillas de la calle Alfonso 11 de lunes a jueves de 11 de la mañana a 1 y a las tardes de 3:30 a 5:30 y los viernes de 11 a 1. Sin más, mila esker eta ondo izan.